Capítulo 169. Divorcio. Al escuchar a Xian Ralun defender a Xian Zihao de esta manera, Qin Henzin estaba tan enojado que se puso las manos en las caderas, se dio la vuelta y comenzó a caminar de un lado a otro en la sala. Mientras caminaba, rechinaba los dientes. Solo me perdí de conocer algunas noticias, y esto ha sucedido. Ustedes dos han estado actuando frente a mí durante mucho tiempo y haciéndome parecer un payaso. Entonces, ¿te casaste por esas ridículas razones? ¿Por qué? ¿Por qué llegó un paso demasiado tarde? Qin Henzin se dio la vuelta de inmediato. Pase lo que pase, déjala, divórciate de inmediato. Xian Zihao permaneció tranquilo y sereno, no mostró ningún cambio en la expresión. Sin embargo, Xian Rulan entró en pánico. ¿Por qué decides por mí? Qin Henzin la miró. Tienes que divorciarte de él. ¿Cómo puedes obligar a otros a divorciarse solo porque no te gusta el matrimonio? Xian Rulan se enfureció, intentó levantarse, pero justo cuando movía ligeramente sus hombros, Xian Zihao inmediatamente la empujó hacia atrás. Miró a Xian Zihao y solo pudo acostarse allí obedientemente y no moverse. Miró a Qin Henzin, que todavía tenía una expresión fea en su rostro, y dijo, como dice el viejo dicho, preferiría derribar 10 templos que destruir mi matrimonio. Dado que ustedes dos son extraños, entonces no hay necesidad de casarse. Fueron incriminados. Ahora que los rumores han pasado, siempre que Zihao esté dispuesto a resolverlo, los rastros de su matrimonio pueden borrarse por completo. Mientras, ¿cómo te divorcias de inmediato? No me importa tu matrimonio anterior. Qin Henzin estaba tan enojado que su pecho subía y bajaba. Cada palabra de él la enfadaba en el hecho de que tenían que divorciarse. Claramente, este era su propósito principal para venir aquí hoy. Xian Rulan estaba a punto de abrir la boca cuando Xian Zihao la cortó. Su voz ya se había vuelto suave. Henzin, hablemos afuera. Qin Henzin estaba a un punto de volverse loco cuando de repente miró al pálido Xian Rulan. Recordó que acababa de pasar por un período peligroso. Zihao. Aunque Xian Zihao le dirigió una mirada reconfortante a Xian Rulan, todavía estaba un poco preocupada. Extendió la mano para agarrar su manga, solo para verlo darle una sonrisa amable. Se dio la vuelta y tomó su mano, acariciándola ligeramente como si la consolara. Descansa primero. Déjame esto a mí. Xian Rulan hubiera preferido que hablara con Qin Henzin en la sala. Al menos ella podía escuchar todo lo que decían, aunque podían haber sido inútil para ella escucharlos hablar sobre los hombres y sus formas de resolver los problemas. Todavía estaba un poco nerviosa. Xian Rulan frunció los labios, aflojó el puño de la camisa y apartó su mano de la de él. Ella asintió levemente, ya que no se atrevía a mover la cabeza. Al ver su hermosa espalda desaparecer de la puerta de la sala, Xian Rulan levantó la cabeza y miró al techo confundida. Qin Henzin debe haber investigado todo lo que había sucedido antes y después, incluidas sus identidades. Su matrimonio con Xian Zihao no tenía nada que ver con el amor, por lo que Qin Henzin estaba seguro de que no había ninguna relación entre ellos dos, por lo que la obligó a divorciarse. ¿Qué haría Xian Zihao? ¿Podría también hacer que Qin Henzin se detuviera? ¿Qué le diría a él? Unos 10 minutos después, la puerta de la sala se abrió de nuevo. Xian Rulan inmediatamente miró en dirección a la puerta y vio a Xian Zihao entrar. Pero eso era lo que ella creía. En realidad, era Sanan quien entró con un termo en la mano. Mamá, estoy bien. Xian Rulan no esperaba alarmar a Sanan. Miró la preocupación en sus ojos con una mirada de disculpa. Es bueno que estés bien. Bebe esta sopa de pollo. Escuché que perdiste mucha sangre. Niña tonta, realmente me preocupaste.
Sanan miró a Xian Rulan con una expresión de dolor mientras la ayudaba a sentarse. Xian Rulan inicialmente estaba avergonzada, pero no podía moverse sin la ayuda de alguien. Se sentó en la cama con cuidado. Sanan le sirvió un plato de sopa de pollo. Ven, toma un trago. Xian Rulan miró la sopa de pollo frente a ella y se quedó atónita por un momento. Sanan sonrió de inmediato. No te preocupes, esta es la sopa de pollo que le pedí a Nancy Chen que te preparara temprano en la mañana. No la hice. Bébela rápidamente. Si no fuera por mi llamado a Sijao, él no me contaría sobre esto. La niñera Chen, para guisar esto para ti. Si te gusta, mamá te lo traerá de nuevo mañana. El corazón de Xian Rulan se llenó de calidez. Obedientemente abrió la boca para beber la sopa de pollo que Sanan le dio de comer. Mamá, ¿por qué trajiste esta sopa de pollo hoy? Eso ya es suficiente para mí. Estoy bien, no tienes que preocuparte demasiado por mí. Tomará más de 2 horas llegar desde la residencia Xian a la ciudad centro, por lo que no hay necesidad de que vengas de nuevo. Xian Rulan dijo sinceramente después de beber la sopa de pollo. ¿De qué hay que sentir lástima? Soy tu suegra. Es justo que venga a verte cuando estés hospitalizada y cuidar de ti. Estaba a punto de decírtelo. El viejo parecía haber escuchado la razón detrás de tu herida. Cuando le pedí a la niñera Chen que cocinara la sopa de pollo para ti, el anciano la vio mientras bajaba las escaleras. No dudó en dar la orden de agregar más dátiles rojos, para compensar por la pérdida de la sangre. También dijo que no dejara que esa chica, Xian Rulan, muriera tan rápido. Xian Rulan casi escupió el bocado de sopa que acababa de beber. ¡Ay, niña! Cálmate. ¿Por qué te estás ahogando? Al ver que Xian Rulan apenas podía contener la tos, Sanan rápidamente le dio unas palmaditas en la espalda. Xian Rulan sonrió y estaba a punto de avergonzarse. Se limpió la boca con el dorso de la mano. Sanan tomó el pañuelo y estaba a punto de ayudarla, pero rápidamente dijo: «Mamá, lo haré yo misma». Sabiendo que estaba avergonzada, Sanan no la obligó y le permitió tomar el pañuelo para limpiarse la boca. Luego volvió a darle la sopa. Sanan sonrió con una mirada complacida en sus ojos cuando vio a Xian Rulan terminar obedientemente la sopa. Buena niña, después de todo lo que sucedió durante el festival de medio otoño, mamá cree que nos volveremos a encontrar. Tampoco les pido a todos que les guste. Después de todo, no soy alguien tan valioso. Xian Rulan juguetonamente sacó la lengua y sonrió. Mientras el abuelo y papá no me rechacen tanto, mientras no estén tan infelices cuando me vean, estaré satisfecha. ¿Qué estás diciendo? Sanan negó con la cabeza. Mamá es más precisa cuando se trata de juzgar a las personas. A decir verdad, regresé porque Liu Xian me pidió que la ayudara. Escuché que tú y Sijao se casaron por una razón que no era apropiada. Por lo tanto, cuando te vi por primera vez, no tenía tantos prejuicios en mi corazón. Después de estar juntos unos días, sentí que tú eras muy inteligente. Tenías un sentido de la propiedad en tu forma de hablar y de actuar, y que no fuiste mimada en lo más mínimo. Al ver que Sijao no fue malo contigo, naturalmente también te acepté. Después de decir eso, Sanan dejó el tazón vacío y miró a Xian Rulan con una sonrisa. Pero después de ese festival de medio otoño, de repente me di cuenta de que Sijao realmente se casó con la persona adecuada. Eres realmente demasiado sensata. Incluso yo siento pena por ti. Mamá comenzó a gustarle a partir de ese momento. Originalmente debería haber regresado a Estados Unidos con Guillín,
pero me quedé más y pasé mis días discutiendo con Xian y el viejo sobre tus asuntos. Si realmente hubiera ocurrido, Xian y el viejo no habrían podido hacerme nada, así que no lo hagas, no te preocupes. Aún pertenecerás a la familia Xian. Si Hao, Gishin y yo también te queremos, ¿no es seguro? ¿Quién puede suprimir a quién? Era mentira decir que no la tocaron. Xian Rulan contuvo las lágrimas que brotaban de sus ojos y se rió amargamente. Gracias, mamá. El abuelo ha visto crecer a Liuxian durante tantos años. El abuelo de Qiu Liuxian se sacrificó para salvarlo en el campo de batalla. Le prometió a la familia Qiu que la familia Xian definitivamente haría que Qiu Liuxian creciera feliz por el resto de su vida. A Qiu Liuxian le gusta Sijao, por lo que el viejo decidió dejar que se casaran. Tiene miedo de que ella sea agraviada y no pueda pagar la vida de su abuelo. Por eso, este está particularmente en contra de ti, pero esta vez tomaste una decisión, correr el riesgo y casi pierdes la vida a causa de Sijao. El corazón del anciano se ha hecho grande. Él puede verlo y puede sentirlo. Después de todo, solo tiene un nieto como Sijao. Entonces, mamá cree que al anciano le gustarás algún día. Sanan guardó el termo con una sonrisa. Jean Roulin sonrió levemente, pero su sonrisa se congeló de repente. El viejo solo tiene un nieto como Sijao. Capítulo 170. Marido, eres tan feroz. Jean Roulin hizo una pausa y luego preguntó vacilante. Mamá, todavía no sé mucho sobre la familia Xian. Sijao no tiene hermanos además de Gishin, ¿verdad? La mano de Sanan, que cubría el termo, de repente se congeló. Se dio la vuelta y miró a Jean Roulin. Al darse cuenta de su expresión bastante extraña, Jean Roulin inmediatamente confirmó sus pensamientos. Parecía que el 90% de los antecedentes de Ji-hun estaban relacionados con la familia Xian. Podría ser que Xian Sijao y Yujin fueran hermanos. Tal vez Xian Jian tuvo una aventura en secreto con otra mujer y Ji-hun es su hijo ilegítimo. Pero ¿cómo podría una mujer tan inteligente como Sanan no darse cuenta? Con la personalidad de Sanan, si supiera que Xian Jian estaba jugando con otras mujeres, entonces la familia Xian no estaría en un estado tan pacífico. Pero Ji-hun, ¿cuál es su relación con la familia Xian? En ese momento, Xian Sijao abrió la puerta de la sala y entró. Cuando vio a Sanan, sonrió. ¿Estás aquí tan temprano? Sanan volvió a poner el termo en la bolsa y se volvió hacia Xian Sijao. ¿Cuántos días no has dormido? ¿Qué dices? Déjame quedarme aquí y cuidar de Rulan hoy. Mamá, no tienes que cuidarme. Ahora estoy bien. Xian Rulan dijo apresuradamente. Aunque la apariencia de Xian Sijao era algo demacrada, no perdió ante su manera gentil y refinada. Está bien, me ocuparé de ella. Sanan no insistió y asintió. Me iré entonces, volveré mañana. Cuídate, Rulan. Sanam tomó el termo y se fue. Antes de salir de la sala, sus manos se detuvieron por un momento. Se dio la vuelta y miró a Jean Roulin. Ella sonrió cariñosamente y se fue. Jean Roulin podía sentir vagamente que el estado de ánimo de Sanan parecía estar un poco deprimido, como si algo estuviera colgando sobre su hombro, pero no quería decirlo. Cuando Xian Sijao se sentó, de repente recordó que había salido con Qin Henzin. Miró a la puerta y luego a él. ¿Dónde está Qin Henzin?
en el tejado. ¿En el techo? Ella estaba sorprendida. ¿Qué está haciendo en el techo? No saltará del edificio, ¿verdad? ¿Crees que eso es posible? Xianzi Hao se rió entre dientes y dijo en voz baja: Déjalo que se calme. Ella suspiró aliviada. Mientras no salte del edificio, cuando Jean Roulin tenía 4 años, vio a su madre suicidarse saltando de un edificio y ahora casi pierde la vida por eso. Las palabras techo y saltar de un edificio son muy sensibles para ella. Xianzi Hao tomó suavemente su mano, su dulce mirada cayó sobre su pálido rostro. Jean Roulin se contagió por la dulzura de sus ojos y gradualmente dejó de ir el miedo y la sombra en su corazón. Ella sonrió y dijo: Mamá acaba de darme mucha sopa de pollo. Ahora estoy llena. Después de decir eso, levantó la mano, acarició la barriga de Xianzi Hao. Sus dedos tocaron la comisura de su boca y sus ojos se pusieron a ocultar en su corazón. ¿Te duele? ¿Por qué no lo esquivaste ahora? Xianzi Hao solo sonrió suavemente y apartó la mano. Con una voz suave y algo reconfrontante dijo: Estoy bien. Sigues diciendo que estás bien cuando incluso tienes un moretón en la barbilla. Jean Roulin frunció el ceño con los ojos llenos de culpa. Sabía que le debía demasiado a Kim Henshin, pero su golpe en la cara de Xianzi Hao la hizo sentir incómoda. Si ella no hubiera sido tímida en este asunto y no hubiera mentido, Kim Henshin podría no haber estado tan enojado. Este tipo de ocultamiento y engaño fue un error, y lo lamento, pero cada vez que quería abrir la boca no podía decirlo. Lo lamento. Jean Roulin miró a Xianzi Hao con expresión de disculpa. Ella soltó la mano de su palma y luego acarició su barbilla magullada. Cuando recordó el momento en que ella y el trabajador cayeron, su mente se quedó en blanco por un momento y luego se llenó de renuencia. No estaba dispuesta a rendirse y tenía miedo. No quería dejar ir el calor que había sentido, el rostro, la voz, la apariencia y todo lo relacionado con Xianzi Hao han sido su razón para resistir su vida. Ella no quería morir. ¿Qué quieres decir con lo siento? Xianzi Hao tomó la mano de Jean Roulin, que estaba acariciando su barriga. También inclinó ligeramente la cabeza y besó su palma, y justo cuando ella estaba a punto de retirar su mano con una sonrisa ligeramente avergonzada, él la agarró con fuerza. No seas tan tonta en el futuro. Pase lo que pase, no quiero verte poniéndote en peligro por mí otra vez. Su mirada se llenó de la eterna ternura que fluía en su corazón, haciendo que ella dejara escapar una rara sonrisa coqueta. Lo pensaré. Xianzi Hao la miró con seriedad y el agarre de su mano se apretó como si la estuviera castigando. Pero ella no sintió ningún dolor, simplemente sentía que había sido adorada por él. Jean Roulin se rió. Está bien, entiendo. En el futuro, antes de hacer algo, definitivamente escucharé tu consejo y no volveré a actuar precipitadamente. En realidad, no sé qué tuve suerte esta vez. Si realmente me caía, perder 2 vidas a la vez sería un gran problema. ¿Qué 2 vidas? No digas tonterías. Xianzi Hao la reprendió fríamente con insatisfacción. Jean Roulin hizo un puchero y de repente actuó como una niña mimada. Marido, ¿eres tan feroz? Al ver que todavía podía ser tan traviesa incluso cuando acababa de recuperar su vida, Xianzi Hao estaba completamente indefenso contra ella. De repente sonó su teléfono y su mirada estaba tranquila. Cuando su mirada vio el número que se mostraba en la pantalla. ¿Quién es? Jean Roulin preguntó con curiosidad, pero al ver su expresión débil ya sabía la respuesta. Soy Yufen. No lo ocultó. Ella debe tener algo importante que decirte. Jean Roulin sonrió.
Estoy cansada, quiero descansar por un rato. Puedes salir y contestar el teléfono. Sin embargo, Xian Zihao no salió. En cambio, la miró con indiferencia, indicando que estaba herida en la parte posterior de la cabeza y le advirtió que no se moviera imprudentemente. Luego presionó el botón de respuesta frente a ella. Por teléfono, Zhou Yufen dijo que había escuchado que algo le había sucedido a Xian Rulan hace unos días y quería visitarla, pero el mayor Zhou la detuvo. Pero al escuchar que Xian Rulan había pasado el período peligroso, el mayor Zhou decidió acompañarlo para que visitara y preguntarle si era conveniente que viniera. Zhou Yufen usó el nombre del mayor Zhou para venir y ni siquiera le dio a Xian Zihao la oportunidad de negarse. Antes de que pudiera expresar su postura, Xian Rulan le susurró: «No te preocupes demasiado por mí, estoy bien». Xian Zihao frunció los labios y la miró y luego dijo suavemente al teléfono: «Hay demasiadas personas en el hospital y el mayor Zhou ya es demasiado mayor, por lo que debería descansar más en el hotel. Después de que Xian Rulan sea dado de alta, la llevaré a casa». Por otro lado, Zhou Yufen quedó momentáneamente atónita por el hecho de que la rechazó directamente. Colgó el teléfono después de un momento de silencio. Después de colgar el teléfono, Xian Zihao vio a Xian Rulan mirándola aturdido. «Mi esposa», lo llamó con una voz mimada y tierna, y rara vez usaba un tono tan dulce. Esta era la primera vez que ella lo llamaba de una manera tan delicada y en realidad estaba bastante complacido. Xian Zihao sonrió suavemente mientras cepillaba el cabello que a menudo se pegaba en su frente. Con una mirada cálida y gentil se inclinó hacia adelante y la besó suavemente en la frente. «Está bien, todavía estás demasiado débil. Has estado deprimida durante tanto tiempo que es hora de ir a dormir. Tú también deberías dormir». Los ojos de Xian Rulan estaban muy abiertos. Su mano sostenía obstinadamente su mano sin querer separarse. Mirando su apariencia demacrada, sintió dolor en su corazón. Xian Zihao no había dormido bien durante los últimos días. «Necesito verte dormir». Tiró de la manta sobre su cuerpo y su voz era suave. Xian Rulan quería persuadir a Xian Zihao para que también se fuera a dormir, pero cuando vio una fila de sofás junto a la ventana, no dijo nada más. Xian Zihao no era un niño, así que por supuesto sabía cómo cuidarse a sí mismo. Xian Rulan cerró los ojos y dejó el agotamiento que la envolviera una vez más. Cayó en un sueño profundo. Cuando se despertó de nuevo, descubrió que el cielo ya estaba oscuro. En el momento en que abrió los ojos, giró lentamente la cabeza para mirar en dirección al sofá. Efectivamente, Xian Zihao estaba allí durmiendo. Se había quedado despierto toda la noche cuidándola, y eso la hizo sentirse un poco arrepentida. Cuando vio cómo dormía, no pudo evitar curvar los labios en una sonrisa. Xian Rulan quería levantarse y ponerle un abrigo, pero no tenía la fuerza para hacerlo. Había perdido demasiado sangre. Era tan grave. Todo su cuerpo era tan suave como el algodón. No podía reunir ninguna fuerza en absoluto. Xian Rulan solo pudo suspirar para sí misma mientras observaba a Xian Zihao dormir. Ya no tenía sueño. Pasó su tiempo mirando a Xian Zihao. Solo cuando se sintió un poco cansada, volvió la cabeza y miró al techo. Bajó los ojos ligeramente y vio una figura elegante que estaba en su sala. Esa persona vestía ropa deportiva de marca desconocida, pero que era de excelente material. Su cabello estaba atado en una prolija cola de caballo. El rostro bonito y su apariencia delicada hicieron que la gente mirara por segunda vez. Era Zhou Yufen. Xian Rulan estaba desconcertada. ¿Zhou Yufen todavía vino incluso después del rechazo? Capítulo
171. El cuidado de Xian Zihao. Cuando Xian Rulan la vio entrar en la sala, inmediatamente cerró los ojos, escuchó el débil sonido de pasos caminando hacia la ventana, abrió ligeramente los ojos. So Yufeng caminó en silencio hacia el sofá junto a la ventana y miró al dormido Xian Zihao. Cuando vio la chaqueta de su traje apoyada en el respaldo del sofá, se la quitó con cuidado y lo tapó con cuidado. Después de cubrirlo con su chaqueta, So Yufeng lo miró por un momento antes de darse la vuelta y caminar lentamente hacia la cama. Xian Rulan volvió a cerrar los ojos. Cuando no escuchó ningún movimiento, no pudo evitar abrir los ojos poco a poco, solo para ver a So Yufeng todavía de pie junto a la cama, mirándola con sus ojos llorosos que estaban llenos de energía espiritual. Para ser honesto, a Xian Rulan realmente no le gustó la mirada en sus ojos, aunque no parecía que tuviera malas intenciones, simplemente no le gustaba. Xian Rulan frunció el ceño y miró a So Yufeng en silencio. Era obvio que So Yufeng sabía que se había despertado. ¿Cuál era el significado de que ella la mirara de esa manera? Vine sin invitación, por favor no se ofenda. So Yufeng se inclinó con una sonrisa y dijo en voz baja que solo Xian Rulan podía escuchar. Xian Rulan también le sonrió y dijo con voz suave: No, en absoluto. La señorita So ha venido personalmente a visitarme y es un gran honor para mí. So Yufeng sonrió. Vine aquí en secreto, a espaldas de mi abuelo. Vine para ver cuán gravemente herida estás. No puedo ayudar mucho, pero tengo un colgante de la paz conmigo. Te lo daré como regalo. Sacó un collar de plata de alrededor de su cuello. El collar de plata no era grande, solo era del tamaño de una uña, pero parecía muy antiguo. Los grabados en él todavía estaban notablemente bien conservados. Espero que te mejores pronto, dijo So Yufeng en voz baja, dejando el collar sobre la mesa blanca junto a su cama. Gracias, aprecio tu amabilidad. En cuanto al regalo, creo que es mejor que lo retires. Xian Rulan dijo con sinceridad mientras miraba los ojos de So Yufeng que tenían la menor malicia en ellos. Este es mi regalo para ti. So Yufeng inclinó la cabeza y le dedicó una leve sonrisa antes de guiñarle un ojo. Mi abuelo todavía no sabe que me escapé sola. Necesito regresar rápidamente. Señorita Xian, nos encontraremos de nuevo. Con eso se dio la vuelta y se fue. El silencio volvió a la sala una vez más. El único sonido que se podía escuchar era la respiración constante y superficial de Xian Zihao. El collar fue colocado sobre la mesa junto a la cama. Xian Rulan quería levantarse y ver el collar, pero no podía levantarse sin importar nada, dado que la aparición de Su Yufeng fue tan repentina. Xian Rulan nunca la había tratado como a una persona común. Además, sus palabras en el banquete de bienvenida del otro día parecían indiferentes y cada palabra tenía un significado profundo. Por lo tanto, Xian Rulan no podía entender por qué So Yufeng quería darle este collar. Más y más preguntas aparecían en su mente como si la plata de un gato le arañara el corazón, haciendo que no pudiera acostarse tranquilamente. Xian Rulan usó sus brazos para sostener su cuerpo. Apenas se estaba levantando cuando volvió a caer. Después de intentarlo repentinamente, durante mucho tiempo, Xian Rulan finalmente logró llegar a la mesa. Extendió la mano para tocar el collar de plata, pero justo cuando puso su mano sobre la mesa, antes de que pudiera tocarla, se cayó de la cama. ¡Ah! Su cabeza y cuello estaban torcidos, causando que sus ojos se llenaran de lágrimas. Sintió que todo el dolor en su vida no era tan doloroso como este. El dolor que sintió cuando se lastimó no fue ni la milésima parte del dolor cuando le torcieron la cabeza. Lo que más
la molestó fue que en el momento en que se cayó de la cama y se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa, Xian Zihao escuchó su voz y de repente abrió los ojos. En ese momento, Xian Rulan deseaba poder revertir la situación por un minuto. Había sido completamente humillada. ¿Por qué te caíste? Cuando Xian Zihao vio a Xian Rulan caer de la cama, inmediatamente se levantó y caminó hacia ella. Colocó una mano alrededor de su cuello para proteger las heridas, mientras que la otra se envolvió alrededor de su cintura y la levantó. Xian Rulan estaba un poco avergonzada. Ella trató de sonreírle, pero el dolor en su cabeza y cuello todavía hacía que su sonrisa pareciera divertida. Xian Zihao suspiró levemente cuando vio su expresión. La acostó de espaldas en la cama, levantó su cuerpo y examinó cuidadosamente la herida, después de ver que solo estaba ligeramente torcido y no metido en la herida. Sus cejas fuertemente unidas se aflojaron un poco. ¿Por qué eres tan descuidada? Él le dirigió una mirada seria. Xian Rulan le revolvió suavemente el cabello antes de reírse. Lo siento, solo quiero moverme un poco. ¿No te dije que no te movieras? Si quieres levantarte de la cama, despiértame y no lo hagas todo tú. Sus ojos estaban llenos de seriedad. Cuando Xian Zihao vio su rostro avergonzado, se sintió impotente y la ayudó a acostarse. Estabas durmiendo profundamente y no quiero despertarte. Xian Zihao suspiró y de repente pareció recordar algo. Se dio la vuelta y miró el sofá y luego miró la chaqueta del traje que acababa de apartar. ¿Quién ha estado aquí antes? Preguntó de repente. Xian Rulan lo miró a la cara. La luz del atardecer brillaba a través de las brillantes ventanas de vidrio de la sala VIP y se podía escuchar el leve susurro del viento invernal temprano que soplaba entre los árboles. Al ver al mismo tiempo la mirada de Xian Zihao se detuvo en la mesa blanca junto a su cama. Su mirada era tan peculiar que era como un remolino en las profundidades del mar. Sus ojos eran profundos como la noche y no tuvieron fin. Dijo suavemente: ¿Es So Yufeng? Efectivamente, el llamado colgante de paz debe ser algo relacionado con So Yufeng y Xian Zihao. Cuando Xian Zihao supo que So Yufeng había venido, Xian Rulan hizo todo lo posible por controlar sus emociones y dijo sinceramente: sí. La señorita So vino hace un momento y dijo que sabía que estaba herida y me dio ese collar como regalo. Después de que terminó de hablar, miró la cara de Xian Zihao y volvió y vio que ya no había ondas en sus ojos, solo miró el collar, luego recogió con sus manos jugando con él. Este no es un colgante de la paz y no es adecuado para ti. Devuélvelo cuando tengas tiempo o tíralo, dijo con indiferencia y luego volvió a poner el collar sobre la mesa. Por una fracción de segundo, Xian Rulan pensó que vio una astilla de escarcha en los ojos de Xian Zihao, pero fue solo una fracción de segundo antes de que esa frialdad se desvaneciera por completo. Xian Rulan sintió vagamente que la relación entre Xian Zihao y So Yufeng, uno era una evasión fría y el otro una búsqueda cautelosa. So Yufeng era una mujer inteligente y astuta, y Qin Jinzhen también había dicho que en realidad era una joven juguetona e irrespetuosa a la que no le importaba nada. Si So Yufeng y Xian Zihao fueran realmente así, ¿por qué la probaría paso a paso de esta manera? Pero según las observaciones de Xian Rulan, al final pareció tener el efecto contrario. El brillo en los ojos de Xian Zihao hizo que Xian Rulan estuviera un poco confundida. Poco tiempo después, una enfermera y un médico vinieron a revisar su estado. Después de confirmar que ya no había peligro, le admitieron repentinamente que no se moviera
y la ayudaron a cambiar el vendaje. El teléfono de Xian Zihao volvió a sonar. Miró el número y frunció el ceño. Jean Roulin yacía tranquilamente en la cama, dejando que el médico le cambiara el vendaje. Xian Zihao luego salió de la sala para responder a la llamada. El médico que la ayudó a cambiar el vendaje lo hizo a la ligera, como si supiera su identidad como la señora Xian y no se atreviera a lastimarla. Jean Roulin era particularmente cosquillosa y cuando la mano del médico tocó ligeramente la parte posterior de su cuello, no pudo evitar quedarse riendo. No lo hagas, me pica. La doctora era una mujer de unos 40 años. Si no fuera por la identidad especial de Jean Roulin, le habría pedido a la enfermera que la cambiara. La doctora miró el hombro tembloroso y lo sostuvo sin decir una palabra. Señorita Xian, está cambiando el vendaje ahora. No se mueva imprudentemente. Pero me pica tanto. Jean Roulin se acostó en la almohada y no pudo evitar reírse. La doctora suspiró y continuó cambiando el vendaje. No sé cómo puede seguir riendo después de estar herida así. Jean Roulin tenía mucho miedo de que alguien le tocara el cuello. Incluso la parte de atrás de su cuello era la misma. Le picaba tanto que apenas podía soportarlo. Se rió tan fuerte que casi se echó a llorar. No pudo controlar mi risa. Está bien entonces, señorita Xiang, si sobrevive a esa calamidad, tendrá mucha buena suerte en el futuro. La doctora sonrió y comenzó a halagar. Señorita Xian, cuando la enviaron al hospital el otro día, la camisa del presidente Xian estaba casi completamente manchada de sangre. En realidad, Jean Roulin tenía los brazos alrededor de la almohada. Debido a las palabras del médico, ya no se concentró en la picazón en la nuca y siguió sonriendo. De repente recordó ese día cuando Xian Zihao la levantó y la sostuvo en sus brazos en el instante en que vio sangrar la parte posterior de su cabeza y antes de que perdiera el conocimiento, vio que el rostro de Xian Zihao estaba terriblemente pálido. Después de que el médico terminó de cambiarle el vendaje, Jean Roulin se acostó en la cama e intentó dormir. Podría sentir el cuidado de Xian Zihao por ella. En un instante sintió como si todas las nubes oscuras del cielo se hubieran desvanecido como humo en el aire. Independientemente de la existencia de So Yufeng, todavía lo afectaba o no, independientemente de lo que hiciera So Yufeng o de lo que ella quisiera hacer, Jean Roulin haría todo lo posible para proteger su matrimonio. Nadie se apiadaría de sus oponentes derrotados. ¿Y cómo podría ella, Jean Roulin, estar dispuesta a hacer la parte derrotada? En cuanto a Xian Zihao, naturalmente, estaba de su lado. No importa cuán poderosa fuera la familia So, no importa qué tipo de pasado tuviera So Yufeng y Xian Zihao, si su matrimonio, por motivos personales, ella y Jean Roulin siempre sería la esposa legal de Xian Zihao. Tal vez sería una batalla de desgaste entre los dos oponentes igualados en primer lugar. Lo más importante, Xian Zihao insistió en su matrimonio y no hizo nada para decepcionarla. ¿Qué razón tenía para dejar que So Yufeng se lo llevara? Jean Roulin no quería estar en el lado pasivo todo el tiempo. Definitivamente no se resignaría al destino. La vida siempre fue así. Capítulo 172. Un hombre a través del cual no puedes ver. ¿Te atreves a darle tu corazón? 5 días después, la herida en la cabeza y cuello de Jean Roulin estaba casi curada y ya no podía sentir ningún dolor al mover la cabeza. Su cuerpo también recuperó gradualmente su fuerza y se apoyó contra la cama con los ojos entrecerrados mordisqueando la manzana que Xion Rugón le compró cuando vino a visitarla esta mañana. Xian Zihao
Se fue por un momento después de que el asistente Bai hiciera una llamada repentina. Jean Roulin se dio la vuelta y miró al cielo fuera de la ventana. Su mirada se posó en su teléfono, que estaba en la mesita de noche. Kim Hensin no había aparecido desde que vino aquí hace 5 días. Xian Zhihao dijo que le diera algo de tiempo para calmarse, pero también entendió que si ella era Kim Hensin tampoco se lo perdonaría pronto. Sin embargo, ya habían pasado 5 días. Con el temperamento rápido de Kim Hensin, ya debería haberse calmado. Si ella lo llamó y le dijo que lo sentía, su rostro definitivamente se habría vuelto hosco y él habría pretendido no escucharla. Jean Roulin se detuvo por un momento, con una mano sosteniendo la manzana a medio comer y la otra sosteniendo su teléfono. Pensó por un momento antes de enviarle un mensaje corto a Kim Hensin. He atravesado las puertas del infierno. ¿No deberías felicitarme? Jean Roulin tenía la intención de burlarse de Kim Hensin. Esperaba que el antepasado fuera magnánimo y perdonara a este plebeyo ignorante. Sin embargo, después de 15 minutos que envió el texto, fue como una piedra hundiéndose en el océano. No hubo respuesta. Jean Roulin estaba un poco angustiada. Ella sintió que todas era su culpa. Era aún más imposible para ella mantener la calma. Solo podía escribir las palabras en su teléfono una a la vez. Pequeño Kim, ¿estás ocupado? Pasaron otros 15 minutos, pero aún no había respuesta. Al final, Jean Roulin simplemente golpeó su teléfono una y otra vez. Presidente Kim, soy el editor de negocios de Fenchi Media. Tengo algo importante que informarte. Xian Zhihao miró a Xian, que vestía un suéter blanco. Kim Hensin se ha puesto en contacto contigo en los últimos días. Xian Zhihao entró lentamente en la sala y la vio acostada en la cama, jugueteando con su teléfono celular. No parecía una paciente en absoluto. ¿No puedes contactarlo? Jean Roulin bajó la cabeza sin poder hacer nada. Miró la pantalla de su teléfono, que aún estaba oscura. No sé qué decir cuando lo llamo, pero siento que cuando lo enfrento, todas mis culpas se vuelven pálidas y débiles. Traté de enviar unos mensajes, pero no respondió en absoluto. La inversión total de King Group aumentó durante el último mes, probablemente porque está demasiado ocupado. Xian Zhihao la consoló y tomó su mano con fuerza. Miró cuidadosamente la herida con costra en su cabeza y en el cuello. El médico dijo que podría ser dado de alta mañana. Sin embargo, es mejor que descanses en casa durante medio mes. Pero la empresa, ¿no estás pensando en promover a tu colega, Xian Rugón? Durante medio mes descansas, dejas que ella se haga cargo de tus responsabilidades. Esta es una experiencia rara para una pasantía. De hecho, Jean Roulin también sabía cuán grave era su lesión. Escuchó que el metal casi la atravesó y solo después de 4 días logró sobrevivir el periodo de peligro. Aunque ahora podía torcer fácilmente la cabeza, solo era una costra y la herida aún no se había curado por completo. Por mucho que quisiera quedarse en casa todo el día, sabía lo mal que estaba su cuerpo, así que tenía que tomarse un descanso. El primer día después de que le dieron el alta, Jean Roulin verificó la información sobre el collar de cristal. No pudo encontrar ningún rastro del collar en internet. No fue fácil para ella recordar a esa edad, pero aún recordaba que su madre
No solía usar ese collar de cristal. El collar de cristal generalmente se guardaba en el armario, rara vez se sacaba y nunca se mostraba a nadie. Jean Roulin había pensado en muchas posibilidades, muchas de las cuales solo podían verse en dramas televisivos. Quizás ese collar de cristal estaba relacionado con los antecedentes de su madre, o tal vez estaba relacionado con la ascendencia de Ji-hoon, pero ¿por qué San Lian tenía tanto miedo de este collar de cristal? Después de devanarse los sesos, todavía no podía pensar en la razón. Salió del estudio con dolor de cabeza. Se había estado quedando en el hospital durante los últimos días y ahora que estaba descansando en casa, estaba realmente aturdida. Jean Roulin nunca había tomado un autobús en Greenville porque el autobús en esta parada nunca pasaría por su compañía. Sin embargo, cuando vio el nombre de la calle donde vivía Kim Hensin, pensó que era hora de encontrarse con él. Así que cuando el autobús se detuvo, abordó el autobús sin dudarlo. 20 minutos después, Jean Roulin se bajó del autobús y miró el edificio donde vivía Kim Hensin. Entró en el edificio y tomó el ascensor hasta el piso 15. De pie fuera de su apartamento, miró con cuidado a su alrededor y luego miró a la puerta frente a ella. No sabía si él estaba en el apartamento o no. Después de algunos golpes y un momento de espera, nadie abrió la puerta. Jean Roulin miró la puerta que tenía delante, se sintió algo incómoda. Al final todavía sacó su teléfono y se alejó mientras buscaba el número de Kim Hensin. Justo cuando llegó a la puerta del ascensor, la puerta detrás de ella se abrió repentinamente desde adentro. Se dio la vuelta y vio a Kim Hensin parado allí con una expresión desagradable en su rostro. Él la miraba con el ceño fruncido. Kim. Jean Roulin abrió la boca, pero de repente vio su rostro pálido y su apariencia demacrada. Su habitual pelo corto, limpio y sencillo estaba pegado a su cabeza y su camisa marrón parecía no haberse cambiado en varios días. Jean Roulin lo miró a la cara con sorpresa. ¿Has estado en tu apartamento en estos últimos días? Kim Hensin no respondió, solo frunció el ceño con molestia y dijo con frialdad: ¿Me estás buscando? Jean Roulin asintió. Sí, te estaba buscando. Sus ojos eran fríos, desprovistos de cualquier tipo de calor. ¿Para qué? ¿Eh? Ella se quedó atónita por un momento. ¿Quieres verme? ¿Para qué? Sus delgados labios se apretaron mientras la mirada era fría. ¿Disculparte conmigo? ¿Lo sientes porque no quisiste ocultármelo? ¿Simplemente no te atreves a decirlo en voz alta por miedo a afectar mi relación fraternal con Sijao? Deberías saber que tengo mi propia razón. Jean Roulin inmediatamente dejó de disculparse. Se sintió aún más culpable. ¿Qué razón? Kim Hensin entrecerró los ojos cuando una leve sonrisa apareció en su rostro. Con un brillo frío en sus ojos continuó: Debería investigar sobre eso en el momento en que te vi. Kim Hensin la había respetado y por eso no había investigado su vida privada. Por supuesto, si quisiera investigar, solo tomaría un día. ¿Cómo podría no saber sobre esto después de que Xian Zhihao le había hablado? Jean Roulin siempre supo que Kim Hensin no era simple. Siempre había tratado a los demás con la misma actitud descuidada. Ella era solo un exterior que la gente apreciaba. Xian Zhihao y Kim Hensin han sido buenos amigos en los últimos años. Uno puede sacudir el mundo de los negocios en el extranjero mientras que el otro puede cambiar las acciones actuales de la empresa. Ambos fueron igualmente grandes hombres. Si Kim Hensin no le respetara, investigaría sobre ella todos estos años.
Sin embargo, desde el principio, ella nunca jugó con sus sentimientos. Aparte de ese momento en que fue a beber con él, nunca se acercó a él por iniciativa propia. Jean Roulin nunca había pensado que al final todavía estaba equivocada. Siguió demorando en decirle la verdad, pero al final resultó ser lo contrario de lo que Xian Zhihao había dicho al principio. A juzgar por su expresión culpable y no refutada, se pudo ver que esta vez Jean Roulin tuvo que controlar su temperamento cuando vino a confrontarlo. De lo contrario, de acuerdo con su comportamiento habitual, habría destruido y discutido con él sin cesar ya hace mucho tiempo. Kim Henshin la miró con frialdad. Si realmente quieres disculparte, entonces puedes irte. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, de repente se detuvo y la miró. Su voz seguía siendo tan fría como antes. Te daré el recordatorio más relevante, incluso si no tienes nada por mí. Jean Roulin lo miró esperando. Xian Zhihao no será el último lugar para que te detengas. No repitas el camino que tomó tu madre hace muchos años, poniendo tontamente tus sentimientos en un hombre que nunca te amará. Un día él será lo mejor para ti, pero también será tu herida más mortal. Con eso cerró la puerta de golpe. Pero antes de que la puerta pudiera cerrarse herméticamente, Jean Roulin caminó lo más rápido que pudo y agarró el borde de la puerta y luego abrió la puerta con fuerza. Miró a los fríos ojos de Kim Henshin. Explica lo que estás diciendo justo ahora. Kim Henshin la miró sin expresión, cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó contra la puerta. Se burló. ¿Cuál oración? Jean Roulin lo miró con fiereza, sabiendo que la estaba enojando a propósito. Sacó el collar de plata de So Yufen que le había dado y lo sostuvo frente a sus ojos. Kim Henshin solo lo miró una vez y ya lo sabía. ¿Conoces esta cosa, no? Ella preguntó. Kim Henshin la miró apáticamente y sus ojos parecían contener un rastro de lástima. Un hombre a través del cual no puedes ver. ¿Te atreves a darle tu corazón? Jean Roulin, eres demasiado ciega. Te aconsejo que dejes abandonada esta terquedad lo antes posible. De lo contrario, solo te lastimarás a ti misma en el futuro. La comisura de la boca de Jean Roulin se curvó en una sonrisa. ¿Estás tratando de usar estas palabras para provocarme? Puedes pensarlo de esa manera. Kim Henshin no se molestó en explicar nada. Bajó los brazos, se dio la vuelta y entró. Si quieres quedarte, entra. Si no quieres quedarte, cierra la puerta antes de irte. Capítulo 173. No tengo nada para empezar, así que no tengo miedo de perder. El temperamento de este bastardo es realmente grande. Jean Roulin miró su espalda mientras entraba a la casa y cerraba la puerta de golpe. Caminó directamente hacia Kim Henshin, pero justo cuando llegó fuera de su estudio, se detuvo en seco y miró a la sorprendida el caos que había en su estudio. El piso estaba lleno de archivos abiertos, carpetas, bolsas de papel marrón, carpetas, 2 computadoras portátiles. Era el piso. Otra en la mesa, ambas encendidas. Una mostraba páginas de correo electrónico y software de censura de datos de la empresa. La otra mostraba videoconferencias con otros accionistas de todo el mundo. Sus párpados se crisparon. No esperaba que Kim Henshin estuviera tan ocupado. Sabiendo que no se había ido, Kim Henshin no se molestó con ella. Simplemente se sentó a la mesa y golpeó el teclado con los dedos. Era como si no saliera por unos días y solo usara temporalmente su estudio como oficina y no tomara en serio su problema con Jean Roulin. En realidad, esto también es bueno. Jean Roulin
Inicialmente tenía muchas preguntas que quería hacer, pero parecía que ya no debería molestar a Kim Henshin. Se paró en la puerta del estudio, lo vio ignorarla, luego sonrió a su figura antes de irse en silencio. Tan pronto como llegó a la puerta, incluso antes de que pudiera tocar el pomo de la puerta, Jean Roulin de repente escuchó un fuerte sonido de algo aplastando el suelo. Se sobresaltó y se detuvo en seco, girando bruscamente la cabeza para mirar la puerta del estudio. Jean Roulin se detuvo en la puerta y miró con duda a la computadora portátil que yacía en el piso y se había roto en el medio. Levantó la cabeza y miró a Kim Henshin en estado de shock. ¿Qué estás haciendo? Kim Henshin se quedó allí mirándola con ojos fríos e inexpresivos. Sé que estás furioso. Puedes desahogar cualquier temperamento que tengas conmigo. No tienes que contenerte así. Jean Roulin se encontró sin miedo con sus ojos oscuros. Kim Henshin miró con una sonrisa. ¿Quieres que me desahogue? Realmente tengo miedo de que no puedas controlar mi temperamento. Después de decir eso, no dudó en pisar la computadora portátil rota mientras se dirigía a Jean Roulin. Sin embargo, simplemente pasó junto a ella hacia la sala de estar y tomó una caja de cigarrillos de la mesa de té. Después de un momento encendió un cigarrillo, se paró junto a la ventana francesa y exhaló silenciosamente el humo blanco. En su memoria, aunque Kim Henshin fumaba, rara vez fumaba, Jean Roulin se acercó a él y vio que ya había más de 10 cajas de cigarrillos vacías en la canasta junto a la mesa de té. Luego miró las innumerables colillas de cigarrillos en el cenicero de cristal sobre la mesa. Jean Roulin siempre había pensado que Kim Henshin solo le gustaba el calor del momento, o solo le gustaba temporalmente, o porque lo había desafiado cuando lo rechazó, por lo tanto siempre había sido terco, pero nunca pensó que los sentimientos de Kim Henshin por ella fueran tan profundos. Xian Zhihao dijo que durante los 4 días que había estado inconsciente, Kim Henshin había estado sentado fuera de la sala sin siquiera decir una palabra. No se fue hasta que escuchó que ella había pasado el período de peligro. Jean Roulin no podía imaginar que un hombre como Kim Henshin, que había podido hacer lo que quisiera desde que era joven, pudiera soportar cosas como esta. Desde el día en que Kim Henshin golpeó a Xian Zhihao no había vuelto a aparecer. Al principio, Jean Roulin pensó que estaba enojado con ella, pero parecía que había estado trabajando sin parar en la sala de estudio durante días. Ni siquiera se había cambiado de ropa, ni trató de molestarla o llamarla. Jean Roulin miró en silencio el cenicero lleno de colillas de cigarrillos. Solo después de que había pasado mucho tiempo, finalmente levantó los ojos y lo miró. Al final, todo lo que pudo decir fueron palabras que incluso ella se sintió impotente. Lo lamento. Simplemente no entiendo. De espaldas a ella, su voz sonaba burlona. ¿Por qué es tan tarde? Si vuelvo 2 meses antes, todavía podría cambiar. ¿Pero por qué tengo 2 meses de retraso? Kim Henshin murmuró para sí mismo con indiferencia. Jean Roulin, te he estado buscando durante 7 años, pero lo que me diste después de 7 años fue esto. Dime, ¿qué es esto? Jean Roulin lo miró en silencio. Quería decir algo, pero no podía hablar. Ese día en el hotel no me alejaste porque estabas borracho. Me tomaste por Xian Zhihao. Jean Roulin respondió a su pregunta con silencio. Kim Henshin se dio la vuelta y la miró fríamente con sus ojos negros y agudos. ¿Crees que tu silencio puede resolver todo? No sé qué decir, solo quiero verte descargar tu ira. Si eso no funciona, puedes golpearme como lo hiciste con Xian Zhihao el otro día. Kim Henshin respiró hondo y su mano que sostenía el cigarrillo comenzó a temblar. Puso los ojos en blanco y dijo, realmente tienes el poder de hacer que la gente muera de ira.
Kim Henshin caminó hacia la mesa de té y presionó la punta del cigarrillo en el cenicero. Dejó escapar un largo suspiro y la miró con condescendencia. Al ver su expresión hostil, Jean Roland supo que ella lo había defraudado. ¿Estás de tan mal humor? Por alguna razón inexplicable, Kim Henshin de repente se rió con frialdad. Él la miró con desdén y dijo estas palabras. Ella estaba aturdida. ¿Qué? No creas que no sé lo que estás pensando. Solo porque te quedes ahí como un títere que se disculpa, no creas que te perdonaré. ¿Crees que después de que terminé de descargar mi ira, puedes continuar viviendo una vida feliz y sin preocupaciones? Kim Henshin de repente entrecerró los ojos y se inclinó ligeramente. Los generalmente seductores ojos de flor de durazno ahora miraban directamente a sus ojos como un águila. La boca de Jean Roland se torció y sintió como si alguien hubiera visto a través de ella. No pienses demasiado, explicó con una expresión seria y luego asintió afirmativamente usando sus ojos para expresar su sinceridad. Kim Henshin regañó con frialdad. No creas que no sé lo que tienes en mente. Ahora que he terminado de desahogarme, déjame decirte. Kim Henshin entrecerró los ojos. Su hermoso rostro de repente se cerró sobre su rostro. Justo cuando Jean Roland estaba a punto de dar un paso atrás, la agarró por la cintura con fuerza. Su mirada opresiva no le permitió dar un solo paso atrás mientras él inclinaba la cabeza y le susurraba al oído. Yo no dejaré que te vayas. Jean Roland se quedó sin palabras. Inmediatamente puso los ojos en blanco y lo empujó con fuerza. Kim Henshin la soltó. Con su fuerza, él dio 2 pasos hacia atrás. Sus ojos estaban llenos de una sonrisa tranquila y fría. Nunca he estado aquí antes. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. No me culpes por no recordártelo. Xianzi Hao no es adecuado para ti. No es bueno que seas terca. No cometas el mismo error que tu madre. Al final perderás todo. Kim Henshin no la detuvo. Esta vez su tono de voz no contenía ninguna intención helada. Ella era como si estuviera narrando un hecho. Sin embargo, causó que Jean Roland se detuviera repentinamente en seco. Ella lo miró y sonrió. Yo, Jean Roland, no tengo nada para empezar, así que no tengo nada de perder. Con eso, salió de la casa sin mirar atrás, mirando su espalda recta y intrépida. La mirada de Kim Henshin se volvió gradualmente amable. En el instante en que la puerta se cerró, suspiró suavemente. Pero me temo que perderás. Capítulo 174. ¡Qué coincidencia! En el camino de regreso, porque había un autobús en camino, Jean Roland no se molestó en llamar a un taxi. Sentada en la parte trasera del autobús con la frente contra la ventana, mirando el paisaje de la calle mientras pasaba, sin saberlo, había pasado la parada de autobús. Solo cuando la radio en el autobús anunció que era la última parada, Jean Roland de repente levantó la cabeza y miró a su alrededor. Señorita, esta es la última parada. Jean Roland era el único que quedaba en el autobús. El conductor amablemente se dio la vuelta y la llamó. Se bajó del autobús y miró hacia el edificio del Grupo Lin y estaba a punto de dar la vuelta para llamar a un taxi cuando de repente sintió un dolor sordo en la cabeza. La sensación del mundo girando la asaltó. Perdió el equilibrio y rápidamente se apoyó contra el letrero de la estación. Jean Roland debería escuchar al médico y hacer todo lo posible por no salir antes de que la herida se cure por completo. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse ahora. Se frotó dolorosamente la frente y esperando que el dolor de cabeza pasara. El viento frío del comienzo de invierno sopló a su alrededor, haciéndola temblar incontrolablemente. Jean Roland. Una voz familiar se escuchó no muy lejos. En el momento en que
Jean Roulin escuchó la voz, ni siquiera necesitó abrir los ojos para saber quién era. Jean Roulin se llevó la mano a la frente y abrió lentamente los ojos. Se obligó a fingir que no había pasado nada, pero solo pudo quedarse apoyada en el letrero. Se dio la vuelta y miró fríamente a Han Suegan, que caminaba hacia ella. Vicepresidente Han, qué coincidencia. Jean Roulin sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Escuché que te lastimaste hace un tiempo. Han Suegan se acercó a ella y vio que su rostro estaba pálido hasta el punto de dar miedo. También notó que ella parecía estar apoyada en la pared débilmente e instintivamente extendió la mano para ayudarla. ¿Por qué estás aquí? Tu rostro es tan pálido. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? En el momento en que su mano la tocó inconscientemente se alejó. No tengo otras intenciones. Si no estás bien, te enviaré al hospital. Han Suegan vestía un traje pulcro y la insignia en su pecho representaba que había sido ascendido a gerente general. La agarró del brazo y miró haciendo un gesto para ayudarla a levantarse. Estoy bien. Jean Roulin dio un paso hacia un lado, pero su dolor de cabeza empeoraba. Por favor, suéltame. Sé que no quieres verme. No quiero hacerte daño. ¿Qué tal esto? Te llevaré al hospital. Mientras llegues al hospital, me iré de inmediato. Dicho esto, volvió a agarrarla del brazo y la apartó del letrero. No necesito que te preocupes por mí. Jean Roulin se estrechó la mano, pero ella todavía estaba débil y de repente cayó al suelo bajo la señal de alto. Han Suegan quería ayudarla, pero ella lo miró con frialdad. No la volvió a tocar. Te ves terrible. Han Suegan frunció el ceño. La preocupación en sus ojos era obvia, pero también conocía su personalidad y no se atrevió a tocarla de nuevo. Este es mi propio problema. No tienes derecho a saber o preocuparte por mí. Jean Roulin ni siquiera lo miró, pero sabía que con su condición actual probablemente no podría regresar, ya que era de noche y Xian Zihao ya debería haber salido del trabajo. Jean Roulin sacó su teléfono de su bolso y lo llamó. La llamada se realizó, pero nadie respondió durante mucho tiempo. Un hombre al que ni siquiera puedes ver, ¿te atreves a darle tu corazón? Jean Roulin, estás demasiado ciega. La voz sarcástica de Kim Hensin entró en sus oídos. Jean Roulin no dejó su teléfono y levantó la mano para sostener el pilar a su lado. Se puso de pie lentamente, ni siquiera molestarse en mirar a Han Suegan, que no se había ido. En el momento en que se puso de pie, su teléfono sonó. Jean Roulin hizo una pausa por un momento mientras que Han Suegan, que estaba a su lado, también miraba sus acciones. Era Xian Zihao. Jean Roulin miró a la persona que llamaba y dejó escapar un suspiro de alivio. Luego se puso suavemente el teléfono en la oreja. Roulin, estaba en una reunión y mi celular estaba en mi oficina. ¿Me llamaste? La voz de Xian Zihao era suave y gentil, llena de preocupación. Zihao, estoy en la parada de autobús frente al grupo Lin. Apenas logro sostenerme mientras se apoyaba contra el cartel. Xian Zihao se sobresaltó por un momento, pero no preguntó por qué estaba en el grupo Lin. Espérame, estaré allí en 10 minutos. Cuando colgó el teléfono, Han Suegan todavía no se fue y Jean Roulin ni siquiera lo miró. Lamento mucho lo que le pasó a Feyer la última vez. De repente Han Suegan dijo suavemente. Jean Roulin actuó como si no lo hubiera escuchado y se quedó allí sin responder en absoluto. Para ella, había algunas cosas que no pueden cambiar después de 4 años. Sin embargo, también había algo que podía cambiar, algo que estaba podrido y que solo lastimaría su corazón. Roulin no se sabía cuánto tiempo la había mirado Han Suegan, pero Jean Roulin pudo escuchar débilmente un suspiro. Sonaba a arrepentimiento, a impotencia, a dolor, a desgana, a nostalgia. Sus labios se curvaron levemente y finalmente lo miró, mirando con indiferencia el dolor en sus ojos. Era
Como si todo lo que había pasado entre ellos dos en un abrir y cerrar de ojos finalmente se hubiera convertido en algo del pasado. Xianzi Hao dijo que estaría aquí en 10 minutos, pero solo había tardado 8 minutos en llegar. Desde Xian Group hasta Lin Group, generalmente con un automóvil tomará cerca de 20 minutos, pero solo había usado 8 minutos. El Land Rover negro se detuvo a su lado en la carretera. Xianzi Hao caminó hacia Jean Roulin con preocupación. La preocupación en sus ojos era tan real que ella realmente creía que él sentía algo por ella. Xianzi Hao siempre le había dado tanta confianza e incluso cuando vio a Han Suegan, su expresión no cambió. ¿Por qué viniste aquí? Xianzi Hao preguntó mientras la atraía hacia su abrazo. Es demasiado aburrido en casa. Solo doy un paseo. Xian Rulan se apoyó contra su pecho, respirando el olor de su cuerpo. Sin embargo, sus ojos estaban cerrados por el agotamiento y sentía que su cabeza estaba a punto de explotar por el dolor. Disparates. Xianzi Hao frunció el ceño. Podía ver la incomodidad que había en su rostro. Solo te permití volver a casa porque vi que estabas demasiado aburrida en el hospital. Parece que es mejor que estés hospitalizada. A pesar de ser algo crítico, Xianzi Hao dudó en llevarla en el auto. Al ver el ceño fruncido y los ojos cerrados, suspiró con impotencia. Xianzi Hao inmediatamente cerró la puerta del auto. Ni siquiera miró a Han Suegan antes de conducir al hospital. Jean Roulin había perdido demasiada sangre y experimentaría mareos y conmoción temporales debido al rechazo dentro de un mes después de recibir una gran cantidad de transfusiones de sangre, junto con el hecho de que su cabeza había sufrido una conmoción cerebral grave y su lesión estaba dentro del alcance de su cabeza. Era normal que sintiera mareos ocasionales durante este descanso. Cuando llegaron a la casa del hospital, el dolor de cabeza de Jean Roulin había disminuido mucho. Al ver que Xianzi Hao la miraba sin emociones, quiso burlarse de él, pero él la apartó. «Ve a dormir», le dijo. «No soy un cerdo. ¿Cómo puedo comer y dormir todos los días? Anteriormente probablemente fue por el viento frío que causó este dolor de cabeza, pero ahora todo está curado». Jean Roulin sintió que era raro que Xianzi Hao le hiciera una mueca. Ella realmente quería persuadirlo, así que estiró su mano y trató de levantar las comisuras de su boca. Sin embargo, en el momento en que su mano tocó su boca, él la bofeteó. 2 semanas sin estar expuestos al viento frío. Procura no salir. ¿Has olvidado la advertencia del médico antes de salir del hospital? Xianzi Hao la miró seriamente y preguntó, ¿no valoras tanto tu cuerpo? ¿Estás enojado conmigo? Jean Roulin lo miró impotente. Resultó que Xianzi Hao, que no mostró ninguna emoción en su rostro, también se enojó tan fácilmente. Al final, cuanto más lo miraba, más delgados se volvían sus labios. Él la miró con disgusto. «Está bien, Seo Xian. Esta humilde sirvienta conoce sus errores. No estaré fuera de la casa durante este medio mes. ¿De acuerdo?» La expresión de Xianzi Hao no cambió. Jean Roulin sonrió. Disipando la neblina en su corazón, se inclinó hacia su abrazo. Ella lo miró con ojos de cachorro. «Ve a dormir. Te despertaré más tarde para comer algo». Xianzi Hao estaba indefensa contra ella. Finalmente tenía una sonrisa impotente en su rostro. «El cumpleaños del anciano se acerca en medio mes. Si no te recuperas adecuadamente, ¿vas a pararte frente a él con dolor?» Capítulo 175. Bolsa de papel marrón. Como era de esperar, Xianzi Hao ya la conocía bastante bien. Jean Roulin se levantó de inmediato y entró en la habitación. Su cuerpo, en este momento, se sentía como si hubiera sido golpeado por un nervio fatal. Cuando se despertó,
Ya era medianoche, las luces de la sala de estar parecían estar encendidas. Jean Roulin se levantó y salió del dormitorio. De repente vio una bolsa de papel marrón familiar en la mesa de café. Ella estaba aturdida. Lentamente caminó hacia la bolsa de papel marrón, lo recogió y lo abrió para encontrar las fotos que había colocado en el cajón de la oficina. ¿Cómo terminaron estas fotos en las manos de Xianzi Hao? Mientras se preguntaba, vislumbró su figura bajando las escaleras. ¿Por qué estas fotos están en tus manos? Xianzi Hao miró su mano y dijo con voz tranquila y gentil. Sion Rugón lo vio cuando estaba hurgando en los cajones de la oficina. Inmediatamente me lo envió. Jean Roulin apretó con más fuerza la bolsa de papel marrón. Nunca tuvo la intención de contarle a Xianzi Hao cosas desagradables que sucedieron en su pasado. Mientras pueda vivir bien todos los días, eso no fue suficiente. Hay gachas de carne en la cocina. Ve a comerlas. Xianzi Hao caminó hacia Jean Roulin con una bata de algodón azul. El olor fresco de su cuerpo atravesó su nariz. Debió haberse duchado mientras ella dormía. Xianzi Hao tomó la bolsa de papel marrón de su mano y le hizo una señal con los ojos para que fuera a la cocina. Jean Roulin hizo una pausa y trató de recuperar la bolsa de papel marrón, pero la preocupación en los ojos de Xianzi Hao le dijo que no quería que volviera a tocarla. Jean Roulin ya no era terca, asintió con la cabeza y fue a la cocina. Por supuesto notó que Xianzi Hao acababa de calentar las gachas, una porción para cada uno. Es posible que ya haya cenado, por lo que esta papilla se preparó especialmente para ella. Jean Roulin sonrió ante la sensación de ser atendida como un niño. Tenía miedo de volverse adicta. Xianzi Hao todavía sostenía la bolsa de papel marrón. Mientras subía las escaleras, Jean Roulin de repente se volvió y lo miró. Hao, estas fotos no necesitan ser destruidas. No soy tan débil. Son solo algunos recuerdos dolorosos. Estas fotos son una escena que presencié hace 20 años. He estado solo todo este año. ¿Crees que tendría miedo de estas fotos? Xianzi Hao la miró con indiferencia. Antes de retirar la mirada, sus labios se movieron levemente mientras suspiraba con una ligera sensación de arrepentimiento y angustia. Conmigo aquí no estarás sola en el futuro. Con eso subió las escaleras. Conmigo aquí no estarás sola en el futuro. Jean Roulin sostuvo el cuenco en su mano con fuerza y sonrió cálidamente repitiendo sus palabras. Solo vio las fotos por primera vez que la encontró y las guardó en el cajón de su escritorio mientras lo cubría con una bolsa de papel marrón. Nunca se atrevió a ver esas fotos de nuevo. Por lo general, nadie tocaría su cajón, pero en estos días, Sion Rugón se ha hecho cargo de su trabajo, por lo que cuando necesita información, naturalmente usa sus llaves para abrir el cajón y buscar su contenido. Al final, estas fotos realmente cayeron en manos de Xianzi Hao. ¿Estaba destinado? Cuando Xianzi Hao volvió a bajar, Jean Roulin todavía estaba sentada en el sofá con la mitad restante de las gachas, perdida en sus pensamientos. Si no lo comes ahora, se enfriará. Al mismo tiempo, tomó el cuenco en sus manos y sacó un poco con una cuchara. Lo colocó junto a su boca y bromeó. Pareces que quieres que te alimente. Jean Roulin volvió a sus sentidos avergonzada. Trató de arrebatarle el cuenco. No es necesario. Solo estaba pensando en algo. Sin embargo, Xianzi Hao no dejó que lo arrebatara. Él la miró con un dejo de burla y mantuvo la postura de darle de comer. Abre la boca. La cara de Jean Roulin inmediatamente se sonrojó. Estaba avergonzada, pero al ver su expresión natural inmediatamente se dio un mordisco. Mientras tragaba las gachas, Xianzi Hao contuvo la risa. Él la miró con una sonrisa de satisfacción.
Jean Roulin no pudo soportarlo más. Después de tomar solo un poco, agarró el tazón y la cuchara de él. Déjame hacerlo yo misma. Con eso rápidamente bajó la cabeza y terminó el medio tazón de avena restante. Al verla devorar su comida, Xian Zhihao se rió. No es que haya alguien más que quiera arrebatártelo. Me temo que si continúas alimentándome terminarás matándome. Antes de que pudiera tragar el último bocado de papilla en su boca, dejó escapar un gruñido ahogado. Después de comer, se limpió la boca y murmuró: Xian Zhihao, realmente pareces una amapola venenosa. Sus cejas descuidadas se volvieron ligeramente. ¿Amapola venenosa? ¿Qué metáfora es esa? Hermoso y adictivo. Si esto continúa, me temo que no podré dejarte. Entonces, no te vayas, dijo con una risa falsa. La noche estaba tranquila. Como siempre, pasaba tiempo descansando y durmiendo. Jean Roulin duerme ligeramente por la noche. Escuchó sonar el teléfono celular de Xian Zhihao y pudo sentir que se levantaba de la cama y salía a contestar su llamada. Jean Roulin estaba desconcertada. Ya era pasada la 1 de la mañana. En lugar de pensar al azar, sería mejor preguntar. Ella se apoyó en el borde de la cama y le preguntó: Zhihao, ¿a dónde vas? Al ver que había despertado, caminó hacia ella y la besó suavemente en la frente. Algo sucedió en un sitio de desarrollo alquilado por mi empresa y necesito verlo. Vete a dormir. Volveré pronto. Jean Roulin frunció el ceño. ¿Qué tenía él que ver con el incidente en el sitio de construcción? Si el CEO estaba alarmado, entonces debe ser serio. De lo contrario, definitivamente no tenía que comprarlo y comprobarlo en medio de la noche. ¿Es serio? Aunque ya es tarde. Xian Zhihao la presionó y la ayudó a cubrirse con la manta, como si se disculpara un poco por despertarla por la noche. La convenció suavemente. Todavía no sé los detalles de la situación. Tú duerme primero. Jean Roulin no era ignorante en absoluto. Entonces ve y regresa rápidamente. Cuando la puerta se cerró y el sonido de sus pasos desapareció gradualmente, Jean Roulin salió inmediatamente de la habitación. No podía conciliar el sueño. Se puso un abrigo y caminó de un lado a otro en la sala de estar. Cuando se conectó al mensaje, se sorprendió al ver que Kim Henshin estaba en línea. Jean Roulin miró la hora y eran la 1:30 de la mañana. ¿Podría ser que todavía estaba ocupado? Subconscientemente quería preguntarle si estaba de mejor humor, pero rápidamente lo borró. Después de escribir una palabra, después de dudar por un momento, finalmente decidió revisar el correo electrónico. Era un poco después de las 3 de la mañana cuando Xian Zhihao regresó. Jean Roulin estaba sentada en el sofá con una computadora portátil en su regazo y jugando a Mahjong en internet. Xian Zhihao frunció el ceño cuando vio que Jean Roulin aún no estaba dormida, pero no dijo nada. Luego vino con un vaso de agua y se lo entregó. No puedo dormir. Jean Roulin tomó el vaso y sin mirarlo, miró la computadora y dijo: ¿Es serio? ¿Se ha ocupado? Xian Zhihao se sentó a su lado y la rodeó con su brazo, ignorando la computadora portátil en su regazo. Besó su oído sensible a la ligera y le chupó el lóbulo de la oreja. Jean Roulin no pudo evitar temblar. Casi tiró la computadora portátil. Volvió la cabeza para mirarlo a regañadientes, solo para ver que sus ojos estaban oscuros y antes de que pudiera decir algo, él ya la había besado. Capítulo 176. En esta misteriosa gentileza que le pertenecía únicamente a él, cuánta sinceridad usó. Sus labios eran suaves y íntimos, como si hubieran estado destinados a estar juntos. Jean Roulin no se negó, y ella aceptó su beso, y no pudo evitar que su cuerpo se calentara gradualmente.
Lentamente tomó la computadora portátil y su mano la puso en la mesa de café más cercana. Pronto se estaban besando apasionadamente. La noche había consumido sus fuerzas y en su trance había tenido la tentación de preguntarle qué pensaba hacer con Sosufen, pero no pudo hablar. Sus ojos estaban llenos de su propio reflejo. Su beso era tierno y la fuerza de él era casi demasiado para que ella lo soportara. Y podía ver todo lo que podía ver, pero aún no podía ver su corazón. En esta dulzura misteriosa que solo le pertenecía a él, cuánta sinceridad usó. Jean Roulin no volvió a salir durante una semana. Cuando Sion Rougon quiso reunirse e invitarla a almorzar juntas, Xian Zihao la miró de arriba a abajo y solo entonces la dejó salir. Ambas decidieron cenar en una famosa tienda de dulces de la ciudad cerca de la avenida Beidou. Jean Roulin miró sin palabras a Sion Rougon mientras bebía el agua hervida. ¿Qué tipo de evento alegre es este? Te ves muy feliz. ¿Algo bueno te sucedió recientemente? Sion Rougon estaba comiendo pastel y riéndose en secreto al mismo tiempo. Después de relamerse los labios dijo: Hermana Xian, estoy un poco indecisa en este momento. ¿Indecisa? ¿Por qué estás dudando? ¿No eres alguien que no lo pensaría dos veces cada vez que quieres hacer algo? Jean Roulin se rió mientras levantaba la mano para acariciar la cabeza de Sion Rougon. Todavía no puedo comer alimentos grasosos y dulces, por lo que solo puede beber agua. Mirando la cara sonrojada de Sion Rougon, de repente preguntó sorprendida: No puede ser que estés en una relación, ¿verdad? No me voy a graduar pronto. Tengo un amigo que siempre se ha llevado bien conmigo. Recientemente me di cuenta de que era un poco especial para mí. Sion Rougon sonrió tímidamente. Parece que le agrado, pero aún no me lo ha dicho. Puedo ver cómo actúa a mi alrededor. En realidad también tengo una buena impresión de él en la escuela, pero ambos estamos a punto de graduarnos. ¿Qué crees que debo hacer? Cuando Jean Roulin escuchó esto, estaba encantada. Justo cuando estaba a punto de decir algo, la voz de un niño se escuchó desde atrás. Mami, quiero comer esto y esto. Jean Roulin inmediatamente se dio la vuelta y miró hacia la puerta. Vio a una niña linda señalando los pasteles y el budín en el gabinete de vidrio transparente frente a ella. Jean Rougon inmediatamente sonrió y señaló a la niña. Wow, ella es tan linda, su carita es redonda. La mirada de Jean Roulin siguió el rostro de la niña. Señorita Jean. En un abrir y cerrar de ojos, So Yufeng se volvió para mirarla. Parecía haber una pizca de asombro en sus ojos, pero una sorpresa desapareció rápidamente mientras le sonreía de una manera muy natural. ¡Qué coincidencia! Jean Roulin no esperaba encontrarse con So Yufeng aquí. Se limpió la sorpresa de los ojos y sacudió con una sonrisa. Señorita So, hermana Jean, ¿ustedes dos se conocen? Sion Rougon preguntó con curiosidad desde un lado. Luego señaló los asientos vacíos junto a las dos. Ya que se conocen, entonces dejémoslos sentarse junto a nosotras. Ustedes charlen y yo jugaré con la niña. Cuando Sion Rougon vio a esa hermosa niña, se llenó de alegría. No había muchos asientos en esta tienda de postres y no había asientos disponibles en este momento. Jean Roulin no había dicho nada cuando So Yufeng caminó hacia su mesa con una sonrisa y con su hija. So Yufeng colocó a su hija en la silla junto a Sion Rougon. Sion Rougon se rió cuando comenzó a burlarse de la niña mientras que So Yufeng se sentó frente a Jean Roulin y la miró. Señorita Jean, ¿cómo está? ¿Se siente mejor ahora? Estoy bien ahora. No soy tan delicada. Jean Roulin sonrió levemente.
Sin más preámbulos, So Yufen llamó a un mesero y pidió postre y jugo de frutas. Mami, pequeña Fiji quiere helado de fresa. La niña de repente se dio la vuelta y gritó con voz delicada. Al darse cuenta de que esta pequeña cosa la había ignorado, Sion Rugón señaló con el dedo la cara regordeta de pequeña Fiji con frustración. ¿Te llamas pequeña Fiji? Pequeña Fiji solo puede llamarme mamá. Mi nombre es So Hinchi. Pequeña Fiji miró a Son Rugón antes de hacer un puchero. Sion Rugón se divirtió al instante. Está bien, te llamaré Xiaoji. Pequeña Fiji es un nombre infantil. Al ver a Sion Rugón burlarse de la niña, Son Yufe no la detuvo. Su mirada se posó en Xian Rulan. Escuché que el cumpleaños del abuelo Xian se acerca pronto. La señorita So también lo sabe. Por supuesto, mi abuelo y el abuelo Xian estaban en la misma división cuando eran jóvenes y luego se separaron. Según mi abuelo, aunque comenzó un negocio después de eso, eran viejos amigos que no se habían visto por más de 20 años. Ahora que ha regresado y también llegó a tiempo para el cumpleaños del abuelo Xian, definitivamente iremos a la residencia Xian para felicitarlo. Los ojos de So Yufen no contenían la misma mínima hostilidad. Todavía estaba vestida de manera informal, con una camisa de algodón de punto corto, Armani de color claro, jeans ajustados sin adornos y el cabello recogido en una cola de caballo, revelando una frente brillante. Parecía estar de muy buen humor. Entonces parece que tendré que dar la bienvenida a la visita del mayor So y la señorita So en lugar de la familia Xian. Xian Rulan tenía una sonrisa en su rostro cuando inmediatamente interpretó el papel de la joven señora de la familia Xian. Bien, Xian Rulan pareció haber pensado repentinamente en algo y sacó el collar de plata de su bolso. Señorita So, este es el collar de seguridad que me devolvió cuando estaba en el hospital. Después de que mi esposo lo vio, dijo que este no es un collar de seguridad y que no es posible que la señorita So me lo haya dado por error. Él dijo que te lo devuelva. Con eso, colocó el collar de plata frente a So Yufen. Capítulo 177. Un matrimonio sin amor, por lo general, no tiene un buen final. No es un colgante de seguridad. So Yufen luego dijo en un tono de disculpa: Lo siento mucho, señorita Xian. No sé mucho sobre estas cosas. Este artículo me lo dio una vez una persona importante. Siempre lo he apreciado. Además, lo traje conmigo durante tantos años. Pensé que podría ser un colgante de paz, pero nunca pensé que estaba equivocada. Los ojos de So Yufen se curvaron avergonzados. Sus ojos eran grandes, pero cuando sonreía parecía doblarse en dos lunas crecientes. Era hermosa y llena de espíritu. No, ya aprecio las amables intenciones de la señorita So. Dado que fue un regalo importante de otra persona, es mejor que lo guarde con cuidado. Tal vez algunas de estas cosas solo pueden ser recuerdos perfectos, pero no se pueden repetir en su vida, por lo que debería cuidarlos bien. Xian Rulan sonrió brillantemente. Los ojos de So Yufen mostraron un toque de frialdad y arrogancia por un momento, pero su expresión no cambió. En ese momento, el mesero vino y trajo el postre que acababa de pedir. No sabía de qué estaban hablando Sion Rugón, pero logró hacer reír a pequeña Fiji. Cuando vio el budín, pequeña Fiji estiró su pequeña mano para agarrar la caja de pastel y gritó felizmente: «Mami, le daré este pastel a la tía. Somos buenas amigas».
Sion Rugón inmediatamente esbozó una amplia sonrisa. «¡Guau! Somos buenas amigas, ¿verdad? ¿Me das el pastel?» «Mm». Pequeña Fiji empujó generosamente el pastel a Sion Rugón. «Tía, adelante. Tengo pudín». «¡Qué niña tan linda!». Xian Rulan miró a la niña, que se parecía a So Yufen, y la elogió de todo corazón. «Y ella es muy sensata, parece estar siguiendo los pasos de su madre. Debe ser muy diligente. ¿Cuántos años tiene?» So Yufen tocó la cabeza de su hija. 5 años. Xiao Li saluda a la tía Xiang. «Hola, tía Xiang». El pequeño Fiji sonrió dulcemente. Luego se dio la vuelta como pidiendo una recompensa y dijo: «Mami, ¿puedo comer el pudín ahora?» «Seguro». So Yufen le entregó la cuchara del pudín y sonrió. Xiaxi tomó la cuchara. Hábilmente recogió el pudín de la mesa con su cuchara, incluso sacó un trozo de pudín para llevárselo a la boca. A Sion Rugón: «Tía, tú también tienes un poco». Al mismo tiempo, el rostro de Xian Rulan estaba tranquilo mientras miraba los ojos de So Yufen, que estaban llenos de una extraña sonrisa. Sion Rugón comió budín del pastel de Xiao Yi mientras jugaba con sus manos. So Yufen tampoco comió ninguno de los bocadillos dulces, al igual que Xian Rulan. Pidió agua mineral. La evaluaba en silencio. ¿Qué quería ver? Tal vez So Yufen no quería usar a su propia hija para nada, o tal vez realmente quería que fuera una mujer que pudiera influir fácilmente en el viento y las sombras. Xian Rulan maldijo en silencio. Ya no era un adolescente. Si una persona creció hasta los 24 o 25 años sin siquiera el conocimiento de la mentalidad más básicos, entonces su vida no habría sido en vano. La hija de So Yufen era muy similar a So Yufen, aunque la niña tenía 5 años, todavía no podía representar nada. Además, esta linda cosita seguramente no era la hija de Xian Zihao. Si todavía tenía curiosidad, había una prueba médica llamada ADN en esta sociedad, por lo que por supuesto no pensará demasiado en eso. Al ver que su expresión era tranquila, So Yufen solo pudo sonreír al escuchar cómo Sion Rugón se peleó con Xiao Yi. Sonrió feliz. Son Yufen miró a Sion Rugón y preguntó: «Oh, claro, olvidé preguntar. Esta es... Soy la colega de la hermana Xian». El rostro de Sion Rugón estaba lleno de sonrisa mientras miraba a So Yufen. «Tu hija es tan linda. Me gustan los niños pequeños como ella». Es raro que Xiaoyi se lleve bien con los extraños. So Yufen le sonrió amablemente. Su mirada parecía analizar el tipo de amigo que tenía Xian Rulan. «Vaya, pareces que soy bastante popular. ¿No es así, pequeña Fiji?» Sion Rugón no prestó atención a la expresión de So Yufen mientras continuaba burlándose de la niña. Al ver el comportamiento infantil de Sion Rugón, Xian Rulan solo pudo suspirar y sonreír sin poder hacer nada. En un abrir y cerrar de ojos, una sonrisa radiante apareció en su rostro mientras miraba a So Yufen. «Escuché que la señorita So se casó hace unos años. ¿Cuál es el apellido de su hija?» «La señorita Xian parece tener muy clara mi situación». So Yufen levantó las cejas y de repente reveló una sonrisa de complicidad. «Lo siento, casi lo olvido. Eres de los medios». Las palabras de So Yufen no tenían ningún indicio de filo. Todavía miraba a Xian Rulan con la misma expresión débil y juguetona. Ni siquiera reveló ningún rastro de provocación en sus ojos. Había pasado tanto tiempo, pero So Yufen todavía no estaba haciendo ningún movimiento. Era como si en realidad nunca hubiera tenido la intención de actuar.
pero estaba tratando de penetrar en todo. Parecía tranquila y serena, pero parecía estar esperando algo. ¿No era el momento adecuado? Nos conocimos en la entrega del grupo Xian en ese momento, y una vez dije que vine a Ciudad H con Kim Hensin. Escuché que la señorita Xian creció con él. La experiencia del amor de la infancia fue tan envidiable. ¿Por qué los dos no se reúnen? Por lo que sé, Kim Hensin parece tener una debilidad por usted, señorita Xian. So Yufen sonrió. Un brillo astuto brilló en sus ojos claros. ¿Eh? ¿Le gustas? Al presidente Kim, cuando Sion Rugón escuchó esto, inmediatamente miró a Xian Rulan con sus ojos chismosos. Por supuesto, ambos crecimos juntos, pero Kim Hensin no es mi tipo. Xian Rulan respondió con indiferencia. ¿Es así? ¿Qué tipo de hombre le gusta a la señorita Xian? So Yufen parpadeó. Era como si tuviera mucha curiosidad al respecto. También se comportó como si ambas estuvieran muy familiarizadas la una con la otra. ¿Hay alguna necesidad de preguntar? Con un buen esposo como el presidente Xian, además de amar a su propio esposo, ¿a quién podría amar más? Sion Rugón, que estaba sentada a su lado, la interrumpió con una expresión confundida, lo que provocó que la expresión de So Yufen se congelara por un momento. En realidad, So Yufen rápidamente sonrió, miró a Xian Rugón con una sonrisa confiada. A veces un matrimonio sin amor es lamentable, al igual que algunas de las hermanas que tienen buenas relaciones conmigo, a menudo se casan por el bien de su familia y al final su falta de amor en los matrimonios terminan siendo un fracaso. Sion Rugón quedó atónita por las palabras de So Yufen. Finalmente entendió algo, pero no podía estar segura. En un abrir y cerrar de ojos miró a Xian Rulan. La expresión de Xian Rulan permaneció sin cambios. Sus ojos claros se llenaron de una sonrisa natural, como si estuviera escuchando la historia de otra persona y no hubiera escuchado el desacuerdo de esas palabras. La hermana Xian solía ser como yo, una pequeña ciudadana. Definitivamente no tiene ningún interés familiar. Además, la hermana Xian y el presidente Xian se quieren mucho. Sus afectos casi me hacen morir de envidia, ya sea intencional o no. Sion Rugón no se centró en jugar con la pequeña Fiji y su mirada se posó débilmente en el rostro de So Yufen, como si estuviera tratando de adivinar los motivos de la mujer. Rugón, ¿qué estás tratando de decir? La señorita So está hablando de su propia hermana. ¿Por qué me mencionas? Xian Rulan la regañó juguetonamente. Cuando sus ojos se posaron en el rostro de Sion Rugón, sonrió porque entendió lo que Xian Rulan estaba tratando de hacer. De hecho, dado que la señorita Xian tiene un marido tan bueno, debería cuidarlo bien. La sonrisa de So Yufen era como una flor. Solo decía que un matrimonio sin amor generalmente no tiene un buen final. El matrimonio debe tener la base de los sentimientos. De lo contrario, no durará mucho. Parece que la señorita So ha aprendido mucho en sus 5 años de matrimonio. Xian Rulan tomó un sorbo de agua y dejó suavemente su vaso. Una vez pensé que a mi esposo simplemente le agradaba, pero después de escucharte decir eso, recordé su actitud tierna y considerada hacia mí, así como la forma en que ocasionalmente me mostraba misericordia e indulgencia como si fuera una niña, no importa cuándo o dónde, siempre confío y me animo. Él me mimó mucho. Aparte de su apoyo y su confianza, tengo todo su amor.
Capítulo 178. En este mundo nada pertenece a nadie. La felicidad en el rostro de Xian Rulan finalmente hizo que la expresión facial de So Yufen cambiara. La miró con una sonrisa que no era una sonrisa y habló con un tono orgulloso. Parece que realmente tiene suerte, señorita Xian. Eso es algo bueno, pero debe tener en cuenta que cuando llegue el momento, la buena fortuna tuya se esfumará. Ustedes son realmente interesantes. ¿Cómo pueden los sentimientos tener algo que ver con la suerte? La metáfora de la señorita So es tan extraña. Sion Rugón acarició la cabeza de la pequeña Fishy que se concentraba en comer el budín con una sonrisa. No fue por suerte que la señorita Xian se encontraría con el presidente Xian. So Yufen miró a Xian Rulan con una mirada amenazadora. Parecía que So Yufen ya había sabido el motivo de su matrimonio. Era una mujer tranquila y aterradora. ¿Había realmente amor cuando So Yufen y Xian Zihao estaban juntos? O tal vez estaban juntos porque habían tratado la vida del otro como un juego, siempre tratando de vencerse en un juego de ajedrez llamado amor. A pesar de que se querían, al final ambos resultaron heridos por el juego que nadie había ganado. Mientras Xian Rulan pensaba en esto, volvió a mirar la mirada segura y orgullosa de So Yufen, que contenía un toque de alegría combinado con lo que Qin Gensin había dicho cuando estaba borracho. Xian Rulan de repente entendió algo. So Yufen era una mujer orgullosa. Esta vez estaba apostando por el corazón de Xian Zihao. Xian Rulan levantó los ojos y miró sin miedo el brillo de los ojos de So Yufen. So Yufen, ¿quién te dio derecho a jugar con el amor de Xian Zihao? ¿Quién te dio tanta confianza? Xian Rulan sonrió levemente y dijo: Señorita So, es raro que alguien tenga suerte en su vida. Lo más importante es cómo apreciarlo. ¿No lo cree? En este momento, So Yufen la miró profundamente y fue como si estuviera discutiendo una pregunta muy profunda con ella. ¿Sirve de algo apreciar cosas que no te pertenecen? En este mundo, nada es de nadie. Lo más importante es a quien quiere. Xian Rulan dijo estas palabras con calma. Finalmente, el fuego de la fría arrogancia y la confianza en los ojos de So Yufen se extinguió gradualmente. So Yufen la miró profundamente, como si finalmente hubiera descubierto las espinas intrigentes e inflexibles escondidas dentro de la personalidad aparentemente tranquila de Xian Rulan. Ah, mi budín. De repente el tazón de budín de pequeño Fishy sostenía en sus manos se tambaleó, se deslizó de su pequeña mano y salpicó su lindo vestido rosa. Mami, pequeña Fishy no lloró, pero miró impotente a So Yufen. Mami, ¿es posible que pidas otro budín? Sion Rugón quería ayudar a pequeña Fishy y estaba a punto de limpiar su vestido con un pañuelo cuando las palabras de So Yufen interrumpieron su acción. Ella miró a pequeña Fishy suavemente. Tú eres la que está ensuciando tu ropa. Tienes que limpiarla tú misma. Ve al baño y límpialo. Oh, pequeña Fishy es un puchero con los labios. No estaba dispuesta a hacerlo. Sin embargo, todavía abandonó obedientemente el brazo de Sion Rugón. Xian Rulan observó en silencio las acciones de So Yufen y vio que la pequeña Fishy se había alejado. Solo había dado 2 pasos cuando So Yufen la levantó de repente. ¿Quién sabía si pequeña Fishy podría encontrar el baño? So Yufen era muy estricta con su hija, pero al mismo tiempo también sentía pena por su hija. Inmediatamente la llevó al baño. Se podía ver que la forma de educar a su hija, So Yufen se basaba
En el estilo americano, al ser regañado, pequeña Fiji no lloró ni hizo un escándalo, lo que demostró que So Fen, la madre, era muy estricta al enseñar a sus hijos y no los malcriaba. Una madre que no malcría por completo a sus hijos, sus acciones racionales también mostraron que ella era un personaje muy independiente. Hoy, Xian Rulan conoció un poco sobre So Fen. Tal vez fue porque ella misma era una mujer independiente, por lo que realmente conocía a su oponente. Una persona racional naturalmente tendría sus propios límites, además de los suyos. ¿Qué quería hacer exactamente So Fen? Xian Zihao solo regresó a la residencia a altas horas de la noche. Xian Rulan acababa de terminar de ducharse y estaba a punto de quitarse el abrigo, pero tan pronto como se acercó pudo oler un leve, pero no muy fuerte olor a alcohol en su cuerpo. Hay un evento esta noche. A Xian Rulan no le resultó extraño que ella preguntara al respecto. Dejó su abrigo en el perchero y fue a la cocina a prepararle algo de comer. Justo cuando estaba a punto de ir a la cocina, sintió un cálido aliento golpeando su cuello. Xian Zihao la estaba abrazando por detrás. Xian Rulan hizo una pausa por un momento, sintiendo su suave beso en la parte posterior de su oreja, pero también sintió que lo estaba haciendo a propósito. El beso le hizo picar e inmediatamente sonrió. Xian Rulan quería darse la vuelta y alejar a Xian Zihao, pero la detuvo. No hay necesidad de cocinar. Él la abrazó, sus cálidos labios presionados contra su oído. Con una leve y ronca sonrisa dijo: «Comerte es suficiente». Una voz ronca y ambigua pasó por sus oídos. Xian Rulan sonrió mientras trataba de alejarlo. «Ay, deja de jugar. Lo digo en serio». Xian Zihao le besó ligeramente el lóbulo de la oreja. Él le dio la vuelta y la miró con una sonrisa suave y sexy. Xian Zihao levantó la barbilla con una mano y sus ojos eran suaves y cálidos, con su reflejo en ellos. Luego bajó la cabeza y le besó la nariz con cariño. Xian Rulan, lo digo en serio. Xian Rulan estaba un poco somnolienta. Ella levantó los ojos para encontrarse con su mirada y vio que sus ojos, que eran tan brillantes como las estrellas, estaban llenos de una fuerte sensación de calidez. «Zihao, no tienes que hacer esto». Xian Rulan podía sentir el cuidado y la protección que tenía para ella. Era como si él no quisiera que ella sufriera ningún daño, pero también podía decir que su cuerpo estaba más o menos lleno de impotencia. Aunque no sabía por qué estaba tan indefenso, Xian Rulan haría todo lo posible para proteger su matrimonio y no entregaría a su esposo a otra persona. Sin embargo, ella no era codiciosa, sabía que había algunas cosas que no podía forzar. «No tienes que hacer esto», dijo sonriendo. La mirada de Xian Zihao era gentil, pero en este momento parecía un poco insatisfecho. «No importa lo que sea, siempre prefieres soportarlo tú misma, incluso si alguien tiene malas intenciones al poner esas fotos del suicidio de tu madre frente a ti, e incluso cuando sabes la existencia de So Fen y su hija, incluso cuando conociste a ellas esta tarde». Xian Rulan estaba atónita. «¿Cómo supiste que me encontré con So Fen esta tarde?» Xian Zihao no le dio la respuesta, pero la respuesta era obvia en sus ojos. Los había visto por la ventana cuando pasó por delante del restaurante, o había conocido a So Fen después de eso. ¿Por qué? No puedo saberlo. Sus ojos eran francos y solo la miró.
Capítulo 179. Todo el mundo tiene un pasado. No sé cómo preguntarte. Todo el mundo tiene un pasado, así que siento que no debo preguntar, aunque soy muy curiosa antes de que tomes la iniciativa de contarme. Elijo respetar tu pasado. No quiero hacer demasiadas preguntas. Su tono era sincero, pero lo que dijo realmente salió de su corazón. Xian Zihao suspiró y sostuvo suavemente el hombro de Xian Rulan. Sus ojos negros miraron suavemente la sonrisa en su rostro. Originalmente no tenía la intención de decírtelo, pero tienes razón. Todos tienen un pasado, pero el pasado es solo un pasado. No lo diré porque siento que no hay necesidad de hablar de eso e incluso aún más. No quiero que sepas sobre el pasado para que no te preocupes demasiado por él. Pero Xian Rulan, si tienes algo que quieres saber, puedes preguntar. No necesitas soportarlo tú misma. ¿Entiendes? Xian Zihao dijo mientras la miraba a los ojos. Xian Zihao era un hombre maduro, pero no faltó de gentileza y tampoco carente de espíritu. Siempre ha sido lúcido y racional. Fue muy claro en lo que debe hacer y en lo que no se debe hacer. Sus palabras finalmente hicieron que Xian Rulan se diera cuenta de que su corazón, sin saberlo, se había acercado a él. Tal como dijiste, el pasado es solo pasado, aunque soy muy curiosa. No preguntaré al respecto. Quizás, si lo sé todo, me sentiré incómoda y me preocuparé demasiado. Por lo tanto, no preguntaré al respecto. Xian Rulan levantó sus delicadas cejas y sonrió magnánimamente. Sin embargo, tenía una pregunta, solo una pregunta. De repente, como una niña mimada, levantó el dedo y lo sostuvo frente a ella. Zihao se divirtió con sus acciones. Él tomó su dedo y lo bajó, y luego tomó sus manos. ¿Quieres preguntar si esa niña es mía? Xian Rulan asintió. No quería preguntarle si se había desprendido o no por completo de su supuesto pasado. Podría evitar hacer conjeturas salvajes si él la hubiera evitado deliberadamente, aunque ella no dejara volar su imaginación, incluso si la niña no fuera suya, pero mirando su edad de 5 años, nadie escapará de pensar cosas malas. Xian Zihao envolvió su mano alrededor de la cintura de Xian Rulan, mientras que con la otra mano envolvía la parte posterior de su cabeza, bloqueando firmemente su cuerpo. Sus ojos eran gentiles y tranquilos cuando dijo no. Era como si algo que había estado tapando silenciosamente su corazón se hubiera desentrañado. La neblina que llenaba el cielo se disipó y el aire a su alrededor se volvió tan refrescante. ¿Estás de buen humor en este momento? Xian Zihao levantó una ceja y sonrió. Cuando Xian Rulan se estaba duchando, había estado pensando en lo que había sucedido en esa tienda de dulces. Al ver que Xian Zihao había regresado, no tenía intención de mencionarlo, pero no se dio cuenta de que él ya había comenzado a entenderla tan bien. Podía decir de un vistazo que algo estaba en su mente, o podría ser que Xian Zihao supiera que se había enfrentado a So Yufen. No ser codicioso era el lema de Xian Rulan. Una vez que el peso que estaba presionando su corazón desapareciera, su estado de ánimo mejoraría naturalmente. Antes de que pudiera responder, Xian Zihao la cargó de repente y caminó hacia el baño. Xian Zihao, tú. De repente recordó lo que había sucedido antes en el baño. Xian Rulan se sintió avergonzada y enojada. Miró a los ojos traviesos de Xian Zihao y se quejó. Bájame, ya me he duchado. Pero él
Solo sonrió y besó sus labios y mordió ligeramente sus labios. Debajo de la ducha, el chorro de agua inmediatamente empapó los dos cuerpos de ambos. Rulán, siento que te he corrompido. Xian Zihao sonrió mientras gemía.